too old and new stuff and disgusting. Tell them that. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anduvieron? ¿Estuvieron trabajando un poco con el práctico que vimos ayer de capacidad de intercambio catiónico, coloides? ¿Quieren hacer alguna consulta sobre los prácticos anteriores? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se escucha ahí? Sí, profe, sí se escucha. Gracias. Bueno, si quieren entonces continuamos con el práctico de interpretación de análisis. Bueno, vamos a tratar de continuar entonces viendo. Ayer habíamos comenzado a ver el práctico de coloides, capacidad de intercambio catiónico, y hoy vamos a ver un tema que está íntimamente relacionado. En realidad está relacionado con todos los temas que venimos viendo desde el principio, ¿sí? De que ustedes han visto el perfil del suelo, la taxonomía con la clasificación de los distintos suelos, las propiedades físicas, hemos visto ayer las propiedades físico-químicas. La semana que viene también vamos a ver materia orgánica. Y este tema entonces es como un resumen. ¿Por qué? Porque es la interpretación en realidad de los datos de análisis de laboratorio. Lamentablemente no pudimos hacer ningún práctico de campo, que es importante para que ustedes se ubiquen, tengan idea de cuáles son las características de los horizontes, cómo se toman las muestras. Pero bueno, vamos a tratar de salvarlo en algún momento con un taller. Haciendo de cuenta que ustedes entonces más o menos tienen idea, ¿sí? Han visto el tema del perfil del suelo. Vamos a ver entonces que se toman muestras de esos perfiles de suelo. Vamos a ver que una muestra que se toma del perfil nos va a representar muchas hectáreas de campo. Por lo tanto, es importante muchas veces también tomar la muestra para que los análisis sean lo más exactos posible, ¿sí? Lo más correcto posible. Aquí me estaban preguntando si iba a subir este PowerPoint. Ya está subido, en realidad ayer está subido a la plataforma Classroom, y en Moodle no sé si podré subirlo, voy a intentar yo porque algunos eran medio pesados.
pero de todos modos, si no me avisan y se lo mandamos por correo, ¿sí? Si no pueden bajarlo de Classroom. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de muestreo. Uno para clasificación taxonómica y otro para determinar la fertilidad del suelo. En realidad el que más le interesa a ustedes es para determinar fertilidad del suelo, pero no podemos dejar de lado también tener en cuenta el análisis que se hace para clasificación taxonómica. En realidad los análisis son muy parecidos, nada más que para clasificación taxonómica se muestrean todos los horizontes del perfil del suelo, mientras que para determinar fertilidad del suelo lo que se muestra es el horizonte superficial, ¿sí? Hasta los 30 centímetros. Para clasificación taxonómica entonces vamos a pedir un análisis detallado del suelo, de todas las propiedades, como vamos a ver más adelante. Y para fertilidad se piden análisis, por ejemplo, de textura, pH, determinación de carbono orgánico, con lo que vamos a obtener el valor de la materia orgánica, los valores de nitrógeno total, la relación carbono-nitrógeno, la cantidad de fósforo disponible, los cationes intercambiables, calcio, magnesio, sodio y potasio, los valores de capacidad de intercambio catiónico que vimos ayer, ¿sí? Y determinaciones, por ejemplo, de salinidad por medio de la conductividad eléctrica, o si encontramos análisis más viejos, vamos a ver que tienen determinación de la resistencia eléctrica. Y a veces algunos análisis más puntuales, como pueden ser, por ejemplo, los análisis de cloruros, por ejemplo, presencia de algunos aniones, cloruros, por ejemplo. Profe, Sí, para fertilidad del suelo, usted dijo que tenemos que tener en cuenta el horizonte superficial. claro, vamos a ver ahora que en realidad lo que se muestra es principalmente el horizonte superficial, salvo que ustedes quisieran determinar algún problema que haya en profundidad, o también que ustedes quisieran hacer, por ejemplo, algún cultivo que tenga raíces más profundas, por ejemplo, frutales, o algo que tenga raíces más profundas. Entonces sí o sí tienen que tratar de mostrar todos los horizontes del perfil del suelo. Pero por lo general lo que se hace es, cuando se utiliza para cultivos extensivos, lo que se hace es tomar muestras del horizonte superficial. Y para taxonomía tengo que tomar de todo, digamos. Claro, para hacer una clasificación taxonómica del suelo, exactamente, tienen que tener los datos de cada uno de los horizontes del perfil del suelo. Ustedes han visto que para clasificar un suelo necesitaban clasificar el horizonte superficial y los subsuperficiales. Tenían dos horizontes diagnósticos, los superficiales y los subsuperficiales, epipediones y endopediones, para poder poner el suelo dentro de un orden. Y después también habían algunos órdenes que utilizaban algunas otras características diagnósticas, como la presencia de capas endurecidas y bueno, los regímenes de humedad y de temperatura. Para eso tienen que tener los datos de los horizontes más profundos. Entonces esta foto lo que les muestra es simplemente que para fertilidad se toman muchas veces el horizonte superficial y algunas veces de los más profundos, y para hacer taxonomía, como dijimos, los muestras de los más profundos. Bueno, el muestreo en realidad hay que hacerlo en un momento adecuado, ¿sí? Antes de la siembra, y lo que hacemos es en realidad separar un muestreo que se puede hacer para cultivos intensivos y otro que se puede hacer para cultivos extensivos. Cultivos intensivos son entre 1 a 10 hectáreas. ¿Qué es lo que se hace? Se elige lo que se llama una zona homogénea. Esta zona homogénea podemos tomarla, si el suelo es prístino, o sea, si no tiene cultivos, podemos tomarla en función de algunas características, por ejemplo, de la pendiente del terreno, o en función de alguna textura que nosotros, o variaciones de textura que nosotros podamos ver.
Lo que se hace en realidad es se eligen zonas homogéneas. Por ejemplo, si este es nuestro lote o nuestra finca, podemos separar, por ejemplo, una zona de loma, una zona de bajo y otra zona más elevada de otra loma. O por ejemplo, si ya teníamos cultivos previos, tomamos el potrero que se realiza con cultivo de soja, del que está separado, por ejemplo, con cultivos de maíz. Lo utilizamos como dos zonas homogéneas diferentes, ¿sí? Para muestrear diferentes zonas. Y bueno, lo que se hace entonces es recorrer nuestra zona homogénea, tomando muestras compuestas que se denominan por medio de una pala y un balde, y mezclando distintas muestras pequeñas, y de una sola unidad homogénea se toma, por ejemplo, se hace lo que se llama una muestra compuesta. Para cultivos extensivos vamos a hacer varios muestreos homogéneos, ¿sí? Si la extensión del campo es muy grande. Aquí vemos otro ejemplito donde tenemos, por ejemplo, un suelo que tiene un encalado, otro que no tiene encalado, otro que tiene distintas pendientes. Separamos dos zonas homogéneas, aquí lo mismo. También podemos separar zonas homogéneas en función, como dijimos, por ejemplo, de las pendientes, ¿sí? Una zona arriba, otra en la parte media y otra en la parte bajo. Y lo mismo en función de distintos usos que puedan tener, ¿sí? Cada una de estas verdes, van a ser zonas homogéneas diferentes. Las que tienen otro uso, por ejemplo, para forestal, va a ser otra zona, y las zonas más bajas van a ser otra zona. Posteriormente, entonces, este recorrido, lo que hacemos es mezclar todas las muestras puestas en el balde, se las pone sobre una bolsa de plástico, y vamos haciendo lo que se llama un cuarteo, separando la muestra hasta llegar a tener 2 kilogramos. ¿Cómo se hace? Se van descartando los extremos opuestos. Por ejemplo, se descartan el 2 y el 4, se las vuelven a mezclar, después el 1 y el 3, y así sucesivamente, hasta que de esta totalidad, por ejemplo, de 10 o 20 kilos, nos queden 2 kilos para poder guardar en una bolsa de plástico. En esa bolsa de plástico ponemos dos tarjetitas, una dentro de la bolsa, dentro de otra bolsita de plástico, con el nombre del dueño de la finca o del loteo, el nombre de la finca, la profundidad a la que se tomó la muestra y la identificación de esa unidad homogénea, si era una zona que ya tenía, por ejemplo, un cultivo de trigo, de soja o de maíz, o si era una zona con pendiente del 10%, 5% o 1%. Y en el caso de tratar de hacer este muestreo para cultivos extensivos, puede ser, por ejemplo, hasta 100 hectáreas, y se hacen 2 o 3 recorridos en zigzag dentro de ese campo. Estas son las herramientas para muestreo, que pueden ser la pala, el pico, en el caso que necesitemos hacer un pequeño pozo. Podemos tener también una pala barreno. Aquí vemos una persona tomando muestras de este horizonte superficial, pero en realidad no se pone toda la muestra de la pala, sino que de la pala se descartan las dos porciones laterales, y nos quedamos con el centro de la pala, que es lo que ha sido menos alterado. Esta muestra del centro la vamos agregando al balde. Aquí está cómo se introduce la pala, y en el caso de utilizar la pala barreno. Estas son las bolsas plásticas, de un plástico grueso que se utiliza. ¿Qué hacemos después? Lo disponemos, como dijimos, sobre el hule, y lo... En caso de que el suelo tenga alguna materia orgánica o pasto, así por ejemplo, eso lo tenemos que poner en el balde también. No, la parte Raíces. superficial de la muestra, esa que tiene raíces de vegetales, se descarta directamente, ¿sí? De ahí para abajo, de las raíces para abajo, es lo que toma la muestra.
De todos modos, si algo va a parar al laboratorio, después se lo separa ahí también en el laboratorio, ¿sí? Si van algo de raíces, por ejemplo. Bueno, y después la bolsa esta entonces se la lleva al laboratorio, ahí la van a recibir y le van a hacer un proceso. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, aquí les dice que también podemos tomar, como decíamos, para taxonomía, muestras de distintas profundidades, de los distintos horizontes, cuáles son los elementos necesarios: la pala barreno, una pala común, la bolsa de plástico, la tarjeta, un lápiz para anotar en la tarjeta, un piolín para atar la bolsa, un croquis del terreno. Fíjense que yo les dije originalmente que tomábamos unidades homogéneas. Para eso debemos tener un croquis, o mejor todavía, una fotografía aérea, donde nos muestren las distintas zonas con distintas pendientes o distintos usos de la finca. Importante no es traer, por ejemplo, muestras de caminos, de senderos, de acequias, no utilizar bolsas que puedan estar sucias, que puedan contaminar la muestra, no muestrear después de que el suelo esté muy húmedo, después de una lluvia o de riego. Y ahí tenemos que identificar perfectamente la bolsita con la tarjeta, con toda la descripción de la muestra que tomamos. Bueno, cuando llega al laboratorio esta muestra, ¿ellos qué hacen? La preparan. ¿Cómo comienza la preparación? Se la dispone en bandejas, se separa todo lo que pueda ser extraño a esa muestra de suelo, como pueden ser, por ejemplo, si hay presente gravas o piedras, concreciones de carbonato, restos orgánicos, como decíamos recién, o como decía el compañero, restos de gramíneas, de orgánicos, ramas, raíces de vegetales. Y comienza el secado, ¿sí? El secado puede llevar unos cuantos días a temperatura ambiente. Por lo general no se hace un secado forzado. ¿Por qué? Porque puede modificar las condiciones de ese suelo. Se hace una desagregación manual, una molienda, donde se coloca la muestra sobre un plástico y se lo muele con un inflador. Posteriormente se hace un tamizado con distintos tamices, pero por lo general se lo lleva, por ejemplo, que pase por un tamiz de 2 milímetros, y vamos a ver que algunos análisis van a necesitar una muestra que pase por el tamiz de 0,5 milímetros, como es, por ejemplo, el análisis para determinación de materia orgánica. Antes de que me olvide, yo también les dejé un apunte donde están todos los métodos de determinación, por ejemplo, de textura. El método de Buyucus está descrito. También están descritos los métodos de determinación de materia orgánica, Micro-Walker-Black, y hay varios métodos más, ¿sí? Para determinación de nitratos, para determinación de fósforo, potasio. Eso es importante que lo tengan en cuenta para cuando rindan el examen final. Es un apuntecito que está bastante completo con todos los métodos de análisis de laboratorio. Bueno, y posteriormente al tamizado entonces se almacena la muestra en un frasco de 1 kilogramo, ¿sí? De donde vamos a utilizar pequeñas cantidades de este kilogramo para hacer los distintos análisis, algunos de los cuales ya le habían mencionado. ¿Qué va a determinar entonces el laboratorio? Algunas propiedades físico-químicas, como ser, por ejemplo, la textura es una propiedad física. Físico-química es la capacidad de intercambio catiónico, las distintas cantidades de elementos como calcio, magnesio, potasio, sodio. ¿Para qué? Para tratar de hacer un diagnóstico de ese suelo y ver cómo es la fertilidad de ese suelo y cuáles pueden ser algunas limitaciones que tenga. Y bueno, también dijimos que podíamos tomar muestras de los distintos horizontes para después hacer la clasificación taxonómica. Recuerden que para clasificar taxonómicamente el suelo ustedes necesitaban, por ejemplo, el porcentaje de saturación en base, el porcentaje de carbono orgánico, de materia orgánica, distintas propiedades que nos daban los datos de los análisis de suelo.
Bueno, aquí les vuelvo a mencionar, ¿sí?, cuáles son los análisis que se necesitan para tanto para fertilidad como para clasificación taxonómica, y otros análisis especiales que pueden ser, por ejemplo, los de estabilidad estructural, ¿sí?, que eso lo tiene que pedir uno aparte al laboratorio que le hace el análisis. O pueden ser análisis microbiológicos, mineralógicos, por ejemplo, que ya son muy especiales, eso se los pide por aparte. Entonces, ustedes, una vez que han hecho el muestreo a campo, llevamos la muestra al laboratorio, ellos se van a encargar de hacer los análisis. Posteriormente nos van a dar como resultado los resultados de esos análisis de suelo. Lo importante es que vamos a ver ahora qué es lo que hacen ustedes con esos análisis. Van a tratar de hacer una interpretación de esos análisis. Probablemente también puedan hacer un diagnóstico de ese perfil del suelo, cuál es el estado, cuál va a ser el estado de fertilidad o qué limitaciones pueden tener. Y en función de ese diagnóstico que hacen ustedes también, emitir una recomendación sobre ese perfil del suelo. Fíjense que los análisis de laboratorio por lo general nos dan datos de concentración de los elementos, que pueden ser, por ejemplo, miligramos por kilogramo o parte por millón, o centimol carga por kilogramo de suelo, o a veces en porcentaje. De modo tal que ustedes pueden transformar cada uno de estas unidades en medidas de rendimiento, kilogramos por hectárea, por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, o en el caso de algunos elementos, poder relacionarlos con valores de densidad aparente en función de los datos de textura, por ejemplo, y hasta dónde pueden desarrollarse a veces las raíces de los vegetales. Salinidad ya hemos visto ayer, o sea que lo vamos a pasar de largo, ¿sí? En realidad es una limitación que puede tener el perfil del suelo. Salinidad y sodicidad lo hemos visto ayer también. Y estos son unos ejemplitos que no los vimos, que podemos en todo caso describirlos un poco hoy día. Por ejemplo, fíjense, esta es una descripción de suelo de la pampa húmeda. Es un alfisol que tiene un régimen acuico y tiene presente un horizonte nátrico. Esta es la secuencia de horizontes que tiene. Horizontes A, un horizonte aluvial, un BTN, BCN y distintas capas de material original. Le da el dato del espesor de los distintos horizontes, los porcentajes de materia orgánica, sobre todo los horizontes superficiales, el pH que tienen esos horizontes, los valores de capacidad de intercambio catiónico, el sodio en mil equivalente cada 100 gramos, y el porcentaje de sodio de intercambio que tienen esos horizontes. Fíjense, para el horizonte superficial tienen 1% de materia orgánica, 1,7. Desde ya podemos ir diciendo que está medianamente provisto. Vamos a ver un poquito más adelante que un valor de 1,5 a 2% de materia orgánica lo vamos a considerar como un valor medio. Fíjense los valores de pH, cómo va aumentando de superficie hacia profundidad. Ya el horizonte BT se acerca a 8,5 y ustedes pueden irlo relacionando con que ese horizonte ya puede ir, capaz que tiene algún problema. Lo vamos acercando al valor de 8,5 que dijimos que era más característico de los horizontes sódicos. Los valores de capacidad de intercambio catiónico. Ayer vimos un poquito de esto, yo lo di medio rápido, pero dijimos que 15 centimol cargas, por ejemplo, para nuestra provincia era un valor promedio. Fíjense, aquí tienen de 16 centimol carga en el horizonte superficial, aumenta mucho en el horizonte BTN, pasa a 28, quiere decir que este ya tiene un valor relativamente elevado. En función de qué estaba el valor de la capacidad de intercambio catiónico, qué teníamos que tener en los horizontes para que aumente o que disminuya el valor de la capacidad de intercambio catiónico. De los coloides de las arcillas.
Exactamente. O sea, la materia orgánica y arcilla. Exactamente. Fíjense que este BT aumenta bastante justamente porque tiene mayor concentración de arcilla. Profe, podríamos decir entonces en general que valores de capacidad de intercambio mayores a 15 ya sería una buena capacidad y menores que 15 baja. Sí, efectivamente, como dijimos ayer, para nuestra provincia 15 era un valor medio. Justamente los valores mayores a 15 ya lo vamos a considerar altos, y menores a 15 lo vamos a considerar bajos. Siempre tienen que relacionarlo con las distintas regiones donde ustedes describen perfiles del suelo, y también relacionarlo con las distintas texturas que tienen los suelos. Fíjense que, bueno, aquí no tenemos el dato de textura para este horizonte superficial, pero también podemos decir que 15 ya es un buen valor, mientras que el de 28 ya es un valor alto, ¿sí? Por lo general. Pero si nosotros viéramos, por ejemplo, este valor de 16 céntimos de carga para el Valle Calchaquí, nos indicaría un valor ya alto, elevado. Querría decir que ese suelo que nosotros estamos describiendo tendría, por ejemplo, ya un porcentaje, por lo menos de arcilla, importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los suelos del Valle Calchaquí en general tienen texturas bastante gruesas, son suelos arenosos, francos arenosos. Entonces un horizonte que tuviese 16 céntimos de carga ya nos estaría indicando que tiene dentro de todo una buena cantidad de arcillas. No creo que tengan valor alto de materia orgánica en el Valle Calchaquí, porque por lo general son suelos muy pobres. En cambio, por ejemplo, para la zona de umbral al Chaco, por ejemplo, si nosotros consideráramos un suelo de la colonia Santa Rosa, que tenga 16 céntimos de carga, sería apenas un valor medio, porque ahí sí los suelos están bastante más provistos de arcillas, tienen texturas que tienen una buena cantidad de arcilla, y también están bien provistos por lo general de materia orgánica. O sea que un valor de 16 céntimos de carga sería en realidad un valor promedio, digamos, ¿sí? Y de ahí para arriba sería un valor alto. ¿Comprenden entonces lo que le estoy diciendo con relación a las regiones agroecológicas y relacionarlo con las texturas de los lugares, ¿sí? Texturas y los contenidos de materia orgánica, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, dijimos que aquí va desde un valor promedio a un valor alto, entre 16 y 28 céntimos de carga. ¿Cómo es el sodio? Fíjense que a lo que nosotros más nos interesaría es, bueno, leer también los miliequivalentes de sodio. Vamos a ver después cuáles son valores bajos o altos. Pero fíjense que aquí tenemos ya el dato del porcentaje de sodio de intercambio. Es importante tenerlo en cuenta porque el horizonte superficial tiene un 2%, es muy poco, realmente sabemos que no es un horizonte sódico. Pero ¿qué pasa en el horizonte BTN? Ya nos sube a 42%, ya pasó el 15% que a nosotros nos está dando la alarma. Quiere decir que bueno, ya sabíamos de entrada que era un horizonte BTN o nátrico, pero esto nos lo confirma, así que tiene un alto porcentaje de sodio de intercambio. Quiere decir que esas arcillas van a estar saturadas con sodio. Va a ser un horizonte sódico, por lo tanto va a haber degradación de esa estructura, se va a volver un horizonte bastante más denso seguramente a partir de los 33 centímetros. Casi que yo les diría entonces que es una limitación importante aquí este horizonte BTN, y a partir de estos 30 centímetros ya comienza a haber un adensamiento, disminución de la porosidad, por lo tanto hay un adensamiento. Entonces la profundidad efectiva probablemente sería hasta los 30 centímetros de este suelo. De ahí en adelante ya tenemos problemas de adensamiento. Fíjense lo importante entonces que es interpretar, digamos, los valores que nos dan los análisis de laboratorio. Continuamos entonces. Estos son otros suelos, también tienen problemas, por ejemplo, de un BTN, este a los 19 centímetros, menos profundo,
tiene más cantidad de materia orgánica en superficie, pero un suelo menos profundo todavía, a los 19 centímetros. Y bueno, así tenemos varios ejemplos, ¿sí? La mayoría son suelos bien provistos en materia orgánica, pero fíjense que este, por ejemplo, ya los 30 centímetros también tiene un horizonte sódico. Y tratar de ir interpretando, ¿sí?, los datos que nos dan. Aquí tenemos los valores de medios, por ejemplo, de conductividad eléctrica. Recuerden que dijimos que cuando un horizonte nos daba más de 4 milimoles por centímetro, ya empezamos a tener problemas con la salinidad, ya las plantas no pueden tomar el agua. Tenemos horizontes salinos. Tenemos porcentajes de nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno viene de la materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Vamos a decir que un suelo está moderadamente bien provisto cuando tiene valores de nitrógeno entre 0,12 a 0,20%. Vamos a ver la semana que viene en realidad la materia orgánica, pero ya podemos ir viendo que un suelo que tiene entre un 2 y un 3% de materia orgánica ya está moderadamente bien provisto. Para nuestros suelos, cuando ya tiene un 3% de materia orgánica, para la provincia de Salta, ya saltamos una pata, estamos contentos. Porque en realidad la mayoría de los suelos tienen bastante menos que un 3%. Vamos a ver el contenido de fósforo también. Para suelos sin carbonato de calcio va entre 12 y 20 partes por millón. Para suelos con carbonato de calcio puede ir entre 5 y 10. Puede considerarse moderadamente provisto. Y de potasio es entre 0,2 a 0,5 miliequivalentes cada 100 gramos. Fíjense, el fósforo viene principalmente de la materia orgánica, está en partes por millón. La materia orgánica en porcentaje, que es el dato que nos da el análisis de laboratorio, en realidad nos da el método Walker-Black, nos da el porcentaje de carbono orgánico. Nosotros multiplicamos el porcentaje de carbono orgánico por 1,7 y ahí obtenemos en realidad el porcentaje de materia orgánica. Y el nitrógeno, como viene de la materia orgánica, también está en por ciento. El potasio viene de la parte mineral, de los materiales originales. Entonces el porcentaje va a estar, el potasio va a estar en forma catiónica. ¿Y cuáles van a ser las unidades? Van a ser miliequivalentes cada 100 gramos o centimoles carga por kilogramo de suelo. Entonces, estos son los porcentajes de nitrógeno que ya dijimos cómo estaba moderadamente provisto, entre 0,12 a 0,20 partes por millón, por ciento. Y de fósforo, sí, entre 7 y 20 partes por millón para suelos no calcáreos. Y aquí está cómo hacemos, que lo van a ver también la semana que viene, el paso de porcentaje a kilogramos por hectárea, ¿sí? Calculamos el peso de la hectárea y tenemos que aquí el nitrógeno está en 0,12%, lo sacamos del análisis de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que 0,12 kilogramos están en 100 kilogramos de suelo. En el total del peso de la hectárea vamos a tener lo que tenemos nosotros de nitrógeno. Y lo mismo haríamos para materia orgánica, ¿sí? Que está en porcentaje. Al estar en porcentaje decimos que X kilos de materia orgánica están en 100 kilos de suelo. Y lo mismo, ¿sí? Para el peso de la hectárea vamos a tener el peso de los kilogramos, de materia orgánica. Aquí están los valores entonces de nitrógeno que acabamos de mencionar, valores medios. Los valores de fósforo, valores medios, y valores de potasio. En el caso del nitrato, en realidad es entre un 1 y el 4% del nitrógeno total. El análisis de laboratorio nos da el nitrógeno total que hay en ese suelo. Lo que está en
en realidad no significa lo que está mineralizado, ¿sí? Para obtener lo que se mineraliza, o sea, la cantidad de nitratos que van a poder absorber los vegetales, nosotros vamos a calcular de ese nitrógeno total que nos da el laboratorio, más o menos entre un 1 y un 4%, que va a depender de la región agroecológica, en función de la humedad que tenga ese suelo, la temperatura que tenga. Por ejemplo, nosotros para el suelo Senta, que está allá en el norte, en la zona de Urundel, podemos tomar que se mineraliza, por ejemplo, un promedio del 2%. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta o para considerar entre el 1 y el 4%? La relación carbono-nitrógeno, ¿sí?, del humo del suelo o de los residuos vegetales, las temperaturas que hay en esa zona, por lo general no tienen que ser mayores a 30 grados o menor de 20, y la disponibilidad de humedad que haya en la zona y la cantidad de oxígeno que tenga ese suelo, el estado en el que se encuentra, si está saturado o si es un suelo que se encuentra a capacidad de campo. Entonces, del nitrógeno total nosotros sacamos un 2% y eso va a ser la cantidad de nitratos que van a haber en ese suelo. Estos son ejemplitos para distintas zonas de la provincia, ¿sí? El ingeniero Sinagas tomó el trabajo de comparar distintos análisis de suelo, por ejemplo, de la zona de La Puna, del Salar de Pocitos, del Valle Calchaquí, de Payugasta, del Valle Lerma, de la zona de La Merced, de la zona de Güemes, del Valle de Sianca, del Valle de Senta, allá en el norte, del suelo Las Víboras, de la selva de transición y de la llanura chaqueña. Es para que tengan una idea cómo varían, por ejemplo, los porcentajes de materia orgánica. Fíjense cómo va aumentando a medida que pasamos del Valle Calchaquí al Valle de Lerma, 0,7 a 1,3%, son datos del horizonte superficial. A la zona de Güemes llega a un 2,6% en función de la vegetación que tengan esos suelos, va aumentando la materia orgánica. Fíjense que en la zona de Senta llega a tener un 5% el suelo Senta de materia orgánica. Es un valor bastante elevado para nuestra zona. Este suelo Las Víboras, nos vamos alejando otra vez un poquito, ¿sí?, de esta zona que tiene vegetación arbórea y que es más húmeda, pasa a un 2%, y el suelo Luján otra vez disminuye a un 2%. El nitrógeno total también va a estar en función de la materia orgánica, va a aumentar y va a disminuir también en función del aumento o la disminución de la materia orgánica. Lo mismo la relación carbono-nitrógeno. También el fósforo, que viene principalmente de la materia orgánica. Fíjense cómo pasa, bueno, aquí tiene un poquito alto, 14 partes por millón, 5 en la zona del Valle Lerma, 40 en la zona de Senta. Aquí está aumentado en función también de la cantidad de materia orgánica, y después varía un poco en función de cómo sea el aporte a partir de la materia orgánica. Estos son los micronutrientes, entonces el fósforo, el potasio, está aquí abajo, perdón, macronutriente. El potasio, dijimos que el potasio en realidad viene de la parte inorgánica del suelo, ¿sí?, de la parte mineral. Por eso es importante también cotejar los análisis de laboratorio, cuánto dan, por ejemplo, 0,3 miliequivalentes o 0,3 centimoles carga, 0,2 para el Valle de Lerma. Fíjense, aquí al haber una buena cantidad de arcilla, realmente están bien provistos de potasio estos suelos. 0,4 para el Valle de Sianca, 1,3 miliequivalentes para el Valle de Senta, otra vez 0,4 miliequivalentes para el suelo Las Víboras, también en la llanura chaqueña. Y los valores de capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Dijimos que esto estaba relacionado, como decía el compañero, con la cantidad de coloides que tenga ese suelo, la cantidad de arcillas, o también en el caso de que sea el horizonte superficial, siempre va
va a estar aumentado por la materia orgánica. Fíjense, aquí les dice para el suelo de la puna apenas 13 centimol carga, ¿sí? Estos 13 centimol carga van a estar en función principalmente de la arcilla, porque en la puna hay muy poquita materia orgánica, ¿sí? Los aportes de materia orgánica prácticamente son escasos. Para el suelo del Valle Calchaquí también tiene 3 centimol carga, son también suelos que tienen poca materia orgánica, todo va a estar en función de la arcilla. Para el Valle Lerma tenemos este suelo que tiene 8 centimol carga, muy bajito. ¿Por qué? Porque es un suelo que tiene una textura más bien gruesa, ¿sí? Debe ser franco arenoso o más bien areno franco. Tienen que ir tratando de relacionar ustedes estos valores de capacidad de intercambio catiónico con la textura de ese suelo principalmente. En el Valle Sianca tenemos 18, ya se acerca un poquito a los valores medios que teníamos. En el Valle de Senta tenemos 21 centimol carga, ya se eleva, pasa por encima del promedio que dijimos de los 15 centimol carga, y en la célula de transición vuelve a bajar a 18. Tienen que ir relacionando entonces, ¿sí? La zona agroecológica donde ustedes describen el suelo con los distintos contenidos, ¿sí? Ya sea de arcilla para la capacidad de intercambio catiónico, los distintos tipos de arcilla en el caso del potasio, el contenido de materia orgánica para el caso del fósforo, y tratando de relacionar la propiedad de cada uno de los perfiles con las distintas zonas agroecológicas. Y bueno, ¿cuáles son algunas propiedades que podemos relacionar con la fertilidad del suelo? La profundidad efectiva de ese suelo. Mientras más profundos sean los suelos, que no tengan limitaciones para el crecimiento de las raíces, o en la zona edáfica, en la zona de crecimiento de las raíces. Las texturas, que sean texturas francos, que sean suelos bien estructurados, y valores de pH del suelo que sean más bien medios, ¿sí? Entre 6 y 7, valores neutros. Y aquí les da otras propiedades que pueden leerlo también más adelante, ¿sí? Leerlo tranquilo. El tamaño de la partícula presente en función de las distintas texturas, ¿sí? Vamos a preferir suelos francos arcillosos. El tamaño de la porosidad que tenga en función del porcentaje que ustedes puedan calcular. El agua útil, que siempre va a estar mayormente disponible en textura franco. Contenido de nutrientes va a ser mayor a medida que más texturas tengamos, texturas franco arcillosas. Y la fertilidad, que podemos considerar las mejores texturas como las texturas franco. Y bueno, ya hemos mencionado entonces que un valor entre un 2 y un 3% lo consideramos medianamente provistos de materia orgánica al suelo. Menos de eso van a ser valores muy bajos, más de eso van a ser valores bien provistos. Recuerden que, por ejemplo, el suelo Senta tenía 5% de materia orgánica, mientras que los suelos del Valle Calchaquí siempre tienen, por lo general, menos de un 1% en porcentaje de materia orgánica, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular el nitrógeno? Si no nos da el dato del análisis de laboratorio, dividimos la materia orgánica sobre 20, ¿sí? Y ese va a ser el porcentaje de nitrógeno total de ese suelo. Y el nitrógeno asimilable, o lo que está en forma de nitratos, sacamos el 1,5% del nitrógeno total. Bueno, vamos a ver que bueno, la semana que viene ustedes van a calificar los suelos en función del contenido de humo que tengan, ¿sí? Pero vamos a decir que entre 8 y 12 vamos a considerar un valor medio de la relación carbono-nitrógeno. ¿Qué es la relación carbono-nitrógeno? Simplemente dividimos los datos que nos da el análisis de laboratorio de carbono
sobre el porcentaje de nitrógeno, el porcentaje de carbono sobre el porciento de nitrógeno. Vamos a decir que si esta relación está entre 8 y 12, vamos a decir que hay un equilibrio de ese humus, sobre todo en el horizonte superficial. Si tenemos valores de carbono y nitrógeno menores a 8, nos van a indicar que el humus de ese suelo se está degradando, ¿sí? Se está mineralizando, se está transformando en nitratos, en amonio. ¿Y qué quiere decir eso? Que se está perdiendo el humus de ese suelo, ¿sí? Que las estructuras están perdiendo ese humus, van a tender a disgregarse, a romperse las estructuras. Vamos a perder entonces lo que es tan importante para nosotros como es la macroporosidad en ese suelo, presente en función de las estructuras, de los horizontes superficiales, ya sean que tuviésemos estructuras granulares o estructuras incluso pueden ser en forma de bloques. Nuestros suelos no tienen seguramente estructuras migajosas, ¿sí? Eso se da en lugares donde hay una alta cantidad de materia orgánica. ¿Y qué pasa si tenemos valores al revés, mayores a 15? Quiere decir que el humo de ese suelo se está conservando, que no hay mineralización de ese humo, no hay aporte de nutrientes para los vegetales. Y bueno, aquí les describe un poquito cómo es la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? Les hace diferencia entre la relación del humus del suelo, ¿sí? Entre 8 y 12 para el humus del suelo, y valores mayores a 31 para lo que serían residuos vegetales en el suelo. Y este gráfico lo van a ver la semana que viene. En realidad es para los residuos vegetales. No lo vamos a considerar para el humus del suelo, sino lo vamos a tener en cuenta recién cuando veamos la semana que viene la materia orgánica del suelo. Bueno, en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Lo relacionamos, como dijimos, con la presencia de coloides en el suelo. Por ejemplo, este valor de capacidad de intercambio catiónico de 10 miliequivalentes cada 100 gramos. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál será la textura de este suelo? ¿Será un suelo arcilloso? ¿Será un suelo franco? ¿Será un suelo arenoso? ¿Arenoso? Sí, podría ser. Digamos que 10 miliequivalentes estaría un poquito más abajo de los 15 que dijimos nosotros, el valor medio. Seguramente va a ser un suelo que ya empieza a tener más cantidad de arena. Podría ser un franco arenoso, un areno franco. Vamos a ver que incluso hay suelos en el Valle Calchaquí que tienen mucho menos de 10 miliequivalentes. Y el porcentaje de saturación en base, ¿sí? ¿Qué dijimos ayer del porcentaje de saturación en base? Que iba a estar en función del clima de la región. Aquellas regiones que tengan clima más húmedo van a tener baja saturación en base. ¿Por qué? Porque los cationes estos van a ser lavados de la solución del suelo. ¿Cómo, perdón? Del complejo de intercambio. Claro, exactamente. Van a ser lavados de la solución del suelo y seguramente si hay mucho lavado van a pasar lo que están absorbidos los coloides de la solución y también van a ser lavados. Fíjense que este es un suelo que tiene 10 miliequivalentes, o sea, esquemáticamente podemos representarlo como 10 cargas negativas en el coloide, y está 100% saturado en base. ¿Por qué? Porque todas las cargas negativas están compensadas con cationes básicos, ¿sí? Fíjense, todos son cationes calcio, magnesio, potasio y sodio. Prácticamente no tenemos hidrogeniones y aluminio. Entonces un suelo que está 100% saturado con cationes básicos. Aquí hay otro que tenemos también, dos suelos que tienen 10 miliequivalentes, uno de los cuales está 60% saturado con bases
Si nosotros vemos que las 10 cargas negativas nos representan los 10 miliequivalentes, 4 están saturadas con hidrogeniones y las 6 restantes con cationes básicos. Quiere decir que este suelo está un 60% saturado con base. Este ya sería una zona, digamos, podría ser subhúmeda, no decimos semiárida, pero ya una zona que tiene algo de precipitaciones. Estos son valores medios de capacidad de intercambio catiónico. Consideramos entre 3 y 20 miliequivalentes un valor medio de capacidad de intercambio catiónico. Y estos son valores de calcio de intercambio. Ayer dijimos que era hasta 8 miliequivalentes, más o menos un valor medio. Magnesio hasta 2 miliequivalentes, potasio hasta 0,7, y sodio no tiene que estar en más de un 15% porque si no ya son suelos alcalinos o sódicos. Estos son los valorcitos de Ising que vimos ayer también. El valor S, que son las bases, H, que son los cationes que producen acidez en el suelo, T, que es la capacidad de intercambio catiónico, y después tenemos la saturación en base, que es un porcentaje, la insaturación, otro porcentaje, y podemos calcular de cada uno de estos cationes, sodio, calcio, magnesio, potasio, el porcentaje que tienen o que están absorbidos a los suelos. El pH, vamos a considerar un valor de 7 como neutro, un valor bueno de pH para la mayoría de los cultivos. Van a ver que hay cultivos que son más tolerantes a pH ácido, otros a pH alcalino. Y esta es la tablita de calificación agronómica tomada del INTA. Les pido 2 segunditos, voy a cortar el micrófono y continuamos, ¿sí? 2 minutitos, por favor, ¿sí? 2 minutos. Ok.
como por ejemplo, si veamos primero el suelo bajo grande. Le está diciendo que es un suelo del orden Molisol, ¿sí? Que tiene un régimen ústico y que tiene el horizonte este BT argílico. Entonces ya de entrada tenemos la secuencia de horizontes que tiene ese perfil del suelo. Sabemos que hay un horizonte BT, que el horizonte A llega hasta los 25 centímetros. Ya vemos aquí, en función del análisis textural de este suelo, donde dice textura, cuál va a ser la clase textural que tienen cada uno de los horizontes de este suelo. Vemos que el horizonte superficial, el A, es franco arcilloso, el horizonte BT ya es arcilloso. Podemos ya tener una impresión de cómo va a ser la porosidad de ese suelo. Seguramente vamos a tener mucha microporosidad. No tenemos la descripción del perfil donde nos dice cómo es la estructura de ese horizonte. Pero por ejemplo, si nos dijera que tiene una estructura en prismas medios moderados, nosotros estaríamos más tranquilos porque sabemos que tiene un poco más de macroporosidad. Ahora, si nos dijera que tiene, por ejemplo, prismas muy gruesos, fuertes, nos tenemos que empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque esa ya puede ser una limitación. Ya vamos interpretando que ese horizonte BT tiene prismas gruesos, o sea, con un alto contenido de arcilla, y que pueden ser una limitación para el crecimiento de, por ejemplo, raíces de algún tipo de vegetal. Y bueno, tener en cuenta no tan solo los primeros datos, sino todos los datos que nos da en realidad el análisis de laboratorio. Por ejemplo, veamos el pH. El pH que nos da aquí es el dato del pH actual, ¿sí? Tomado a partir de la pasta de saturación, que es lo que se hacía antes en todos los laboratorios. Nos dice que el horizonte superficial tiene un pH de 5, y se va haciendo más bien neutro en profundidad. El del horizonte B es 6,6, el del BT2 es 7,5 y el BC a los 140 centímetros ya es de 7,6, ya es un pH neutro. ¿Qué quiere decir? Que esto puede presentar alguna ligera limitación, por ejemplo, para la toma de algunos nutrientes, por algunos vegetales. Sobre todo el pH del horizonte superficial. ¿Me están siguiendo entonces? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí. Y bueno, los horizontes más profundos se hacen más neutros, pero ya los 25 centímetros en una de esas veces no nos interesa. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros, sobre todo el horizonte superficial. No se deja tampoco de interpretar. Si tenemos los datos de los horizontes profundos, por supuesto, hacemos la interpretación, decimos que tienen tendencia a la neutralidad. Después también hay un pH potencial aquí determinado, ¿sí? Que nos da un valor un poquito más alto, sobre todo los horizontes más profundos. Fíjense estos últimos valores, 7,9 y 7,8. ¿Qué le estarán indicando esos valores? Ya están un poquito por encima de 7. ¿Qué puede haber en esos horizontes? En función del pH ese que tienen ustedes, 7,9 por ejemplo, en el BT2. Carbonato de calcio, carbonato sodio. Exactamente. Fíjense ustedes, aquí abajo tienen el porcentaje de carbonato de calcio que les dice que tiene un 5% el horizonte BT2 y un 6% el BC. Eso ya les puede indicar también, aunque dijimos que podría ser un valor medio hasta un 10%, un 20% de carbonato. No es muy alto. Y a su vez también ya nos indica que si bien el carbonato de calcio es de las sales... ¿Hasta dónde serían los límites del carbonato? ¿Perdón? ¿Podrías repetir? Te dijo que esos valores de carbonato de calcio son menores. ¿Cuánto sería máximo, digamos? ¿Cuánto nos afectaría, digamos? ¿Qué valor nos afectaría? Recuerda que hace rato vimos una tabla que nos decía, aquí en esta, ¿están viendo en la pantalla?
Sí, Más se del ve. 20%. Aquí está, el carbonato de calcio. Fíjense que aquí está en por ciento, ¿sí? Le dice que entre un 10 hasta un 20% es normal, ¿sí? Esta tablita la tienen ustedes también en el práctico, ¿sí? Se interpreta entonces, ¿sí? Los valores que nos dan son entre el 5 y el 10%, quiere decir que no son valores altos. Más de un 20% ya sí sería importante, porque podría llegar a estar cementado ese horizonte, ¿sí? Con carbonato de calcio, lo que produciría limitaciones para el drenaje y limitaciones para los cultivos en general. Aunque está a los 90 centímetros, pero ya le podría indicar una limitación para el drenaje importante, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aunque dijimos que el carbonato era la menos soluble de todas las sales, pero ya les está indicando que también puede ser un suelo ligeramente salino, así que lo vamos a ver solamente con la conductividad eléctrica, ¿sí? El horizonte superficial no tenemos datos de conductividad, pero sí tenemos el dato de resistencia eléctrica. Son análisis viejos que tienen la mayoría datos de resistencia eléctrica. Fíjense, dijimos que ayer comentamos que un suelo era salino cuando tenía menos de 300 ohms por centímetro. Este tiene 1100 ohms por centímetro, quiere decir que es un horizonte no salino, el superficial. Nos deja un poco más tranquilo, pero a medida que nos vamos a los 25 centímetros ya tiene 1,7 milimoles por centímetro, y el horizonte BT2 tiene 9 milimoles por centímetro, quiere decir que también es salino, ¿sí? Aparte de tener carbonato de calcio, son horizontes salinos, ¿sí? Tienen más de 4 milimoles por centímetro, ya los ponemos como horizonte salino. Alguien me podría decir, pero ¿qué pasa? La salinidad está recién a los 95 centímetros, entonces hasta esa profundidad no voy a tener problema con las sales. Pero ¿qué pasa si yo a este suelo le doy riego, por ejemplo? Ese riego va a disolver las sales y puede llevarlas por ascenso capilar hasta los horizontes superficiales, ¿sí? Y entonces vamos a estar salinizando nosotros los horizontes superficiales. Y a partir de allí ya vamos a tener problemas. Tampoco sabemos si hay, por ejemplo, presencia de un nivel freático cerca, ¿sí? Porque si no, también por ascenso capilar podría llegar las sales hasta el horizonte superficial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a pesar de que la salinidad esté a partir del horizonte BT, siempre tenemos que describirla, porque, como dijimos, ya sea por riego o por presencia de agua en el perfil del suelo, puede moverse dentro del perfil y nos va a causar problemas, ¿sí? Entonces nosotros no podemos dejar de describir que ya a los 90 centímetros ya tenemos presencia de horizontes salinos, ¿sí? Eso es lo que quería expresarles, digamos. ¿Qué otros datos nos da? También nos da los datos referidos a la materia orgánica de los horizontes. Fíjense, aquí tenemos el valor de materia orgánica para el horizonte superficial, que nos dice que es de un 3%, quiere decir que dentro de todo está medianamente bien provisto, ¿sí? Mayor al 2% que decíamos que era el promedio. Y bueno, todos los otros valores relacionados también con la materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno, que nos dice que es de 8. ¿Qué quería decir ese valor de 8? Que ya estamos tendiendo a la mineralización, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con ese horizonte. ¿Por qué? Porque podemos llegar a perder todo el humo que tiene ese horizonte. Hay que tratar de mantenerlo. Los valores de nitrógeno y de carbono, ¿sí? Que nos damos la relación esta carbono-nitrógeno. El nitrógeno es 0,2, o sea que podríamos decir que está bien provisto, ya que de materia orgánica dijimos también que estaba ya casi bien provisto. Y en la materia orgánica los valores sobre todo se describen para el horizonte superficial. Para los más profundos no nos interesa tanto porque siempre es bastante mucho menor, ¿sí? Es raro que tengan valores de materia orgánica más altos los horizontes subsuperficiales, salvo que sean capas depositadas por un río que hayan tenido, por ejemplo, ya materia orgánica cuando se depositó ese material original. Por ejemplo, en los entisoles,
pueden ocurrir capas C1, C2, C3 que tengan por ahí a veces valores de materia orgánica en los horizontes subsuperficiales, valores más altos. Después tenemos también los datos de textura, ¿sí? Recién comentábamos también al principio, cuando veíamos los horizontes, cómo era la textura de esos horizontes, ¿sí? Fíjense que el superficial es un franco arcilloso, o sea que un horizonte con una textura bien promedio, ¿sí? Los distintos porcentajes, en función de eso se saca la textura. Los valores de capacidad de intercambio catiónico. Fíjense, 20 miliequivalentes o 20 céntimos de carga tiene el horizonte superficial. También decimos que es un valor un poquito más alto que el promedio, ¿sí? De lo de nuestra provincia. ¿Por qué? Justamente porque es un suelo franco arcilloso y a su vez está bien provisto de materia orgánica. Y los otros son arcillosos, que también tienen valores altos relativamente de capacidad de intercambio catiónico. Las bases de intercambio, que son calcio, magnesio, sodio y potasio. Fíjense, estas bases de intercambio están referidas a estos cationes que están absorbidos a los coloides, ¿sí? Le va a dar los valores de estos cationes que van a estar absorbidas a los coloides. Justamente, como decía la compañera, están referidas al complejo de intercambio, ¿sí? Son las bases que van a estar referidas al complejo de intercambio. En cambio, aquí abajo les habla de las sales solubles. Estos van a ser los cationes y aniones que van a estar en la solución del suelo, ¿sí? Si nosotros tuviésemos en cuenta el agua del suelo, dijéramos que estos cationes son los que están en el agua esa que está entre las partículas del suelo. Son las sales solubles que van a estar en la solución del suelo. Por lo general, lo que importa son justamente los cationes de intercambio, porque son los que van a quedar retenidos o absorbidos a los coloides, y que van a ser los que nos van a servir como nutrientes para los vegetales: calcio, magnesio, potasio. Y aquí están los valores en miliequivalentes cada 100 gramos. Podemos compararlo con la tablita y ver si están bien provistos o poco provistos, sobre todo el horizonte superficial. Después tenemos la saturación en base. Fíjense que el horizonte superficial tiene un 34% de saturación en base. Quiere decir que en realidad está medio lavado, ¿sí? Eso coincide un poquito con el pH que nos está indicando aquí arriba. Quiere decir que debe ser de una zona, o mejor dicho, es de una zona medio húmeda, aunque aquí nos indica que tiene un régimen ústico. En cuanto a los otros horizontes más profundos, tiene entre 60 y 100% de saturación en base. Quiere decir que los coloides, las arcillas, están saturadas con estos cationes básicos, la totalidad de las arcillas. No tenemos los datos de las sales solubles, de los cationes en la solución del suelo. Después tenemos el fósforo disponible. El horizonte superficial tiene 35 partes por millón, que habíamos dicho que entre 7 y 20 estaba bien provisto. Más de 20 partes por millón ya estaba muy bien provisto, ¿sí? Y el porcentaje de sodio de intercambio, ¿sí? Recuerden que era un valor de Ising que se sacaba dividiendo el sodio de intercambio sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100. El horizonte superficial no es sódico, pero el BT ya se va acercando a 15, tiene 12%, y el BT2 tiene 16%, ya pasa el 15%, o sea que el horizonte BT2 a los 95 centímetros ya es también un horizonte sódico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nos está indicando que a los 95 centímetros ya tenemos una limitación importante. Al haber más de un 15% de sodio de intercambio, ya comienza a dispersarse las arcillas, los coloides, se tapa la porosidad y se vuelve un horizonte más denso. Por lo tanto, el drenaje va a ser mucho más lento. Entonces, la idea de que ustedes traten de interpretar en el trabajo práctico, tienen
varias planillas, ¿sí? Tienen, una de las planillitas era esta del suelo, bajo grande, ¿sí? Y las otras son otros suelitos de otras regiones. Entonces la idea era de que ustedes traten de interpretar, ¿sí? Cada uno de estos análisis de laboratorio. Profe, Sí, con respecto a la capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo sí, o sea, va a ser elevada, ¿no es cierto? Y eso me indica también que hay una mayor cantidad, una mayor disponibilidad, digamos, de nutrientes para las plantas, claro. A ver, que también está relacionado con la alta cantidad de arcilla y materia orgánica que posee, por ejemplo, el A. claro, vos fíjate que el horizonte superficial tiene una textura franco-arcillosa. Y por otro lado dijimos que tiene un 3% de materia orgánica, ¿sí? No sé si están viendo en la pantalla, Sí, sí. ¿sí? Entonces son los dos coloides que nos van a dar esta capacidad, este valor de capacidad de intercambio catiónico alto, ¿sí? Claro. Si nosotros quisiéramos, podríamos tratar de determinar, por ejemplo, qué tipo de arcilla tiene este suelo, ¿sí? En función de los porcentajes de arcilla y restándole lo que aporta la materia orgánica que hicimos ayer, por ejemplo. Claro. Profe, otra cosa, en este suelo, ¿cómo tendría que relacionar el tema de la estructura? Bueno, a ver, creo que no tenemos la descripción del perfil del suelo. Ah, no, sí, aquí está, ¿eh? Fíjate, mira, en el horizonte superficial tenés franco-arcilloso, bloques subangulares medios moderados. ¿Qué te está indicando eso? Que al ser un suelo arcilloso, tiene esta estructura en bloques, ¿sí? Probablemente si fuese un franco directamente, podría tener, por ejemplo, una estructura granular, más probablemente, ¿sí? Pero al ser franco-arcilloso, por tener más cantidad de arcilla, tiene este tipo de estructura en bloque. Pero son bloques subangulares medios moderados, te está diciendo que no son duros, que no tienen mucha arcilla, ¿sí? Y va a ser un suelo que va a tener una buena macroporosidad, teóricamente. Habría que calcularla en función de la densidad aparente, ¿sí? Que podría tener. Te está diciendo ligeramente duro, no es duro, friable, plástico y adhesivo. Te está diciendo que es friable en húmedo, ¿sí? Ese horizonte es bastante bueno en realidad, ¿sí? La propiedad física para poder cultivarlo. Entonces, vos estás leyendo que tiene bloques subangulares medios moderados. Ahora, ¿qué pasa si aquí te diría, suponete, bloques gruesos y en vez de ser moderado, fuerte, por ejemplo? Te estaría indicando que tiene mucha arcilla y que en realidad ya empiezan a disminuir las bondades de este horizonte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de ligeramente duros, va a ser Va a duro. ser una limitante, digamos. Claro, duro y no friable, por ejemplo, ¿sí? Claro. O va a ser en realidad no sería suelto, sino sería firme, ¿sí? Claro. Y por otro lado, suponete que vos tuvieses bloques subangulares medios, moderados, está bien, es una buena estructura, te está indicando que vos vas a tener un buen grado de macroporosidad, digamos. Pero si vos tuvieses bloques subangulares, suponete, qué sé yo, gruesos y en vez de moderados serían fuertes, te están indicando que tienen mucha arcilla y ahí ya podría empezar a tener problemas, digamos. Después la estructura del horizonte BT también te dice que son, bueno, aquí te dice que es arcilloso, que tiene prismas gruesos y fuertes. Te está indicando que tiene mucha arcilla. Y ya lo sabemos porque es un horizonte BT y aquí ya pueden empezar a haber problemas. ¿Por qué? Porque ya la permeabilidad puede empezar a disminuir, ¿sí? Seguramente va a tener macroporosidad entre los prismas, ¿sí? Pero ya tenemos que empezar a tener cuidado. Profe, nosotros cuando, en función a la agricultura, digamos, ¿hasta qué profundidad sería lo que nos interesaría? Pues suponete que vos le quisieras dar un uso agrícola a este suelo. Para los cultivos comunes sí, estaría bien porque hasta los 25 centímetros tenés un excelente suelo, ¿sí?
Pero a partir de los 25, si vos quisieras hacer frutales, suponete, ya tenés que tener cuidado, ¿sí? Más teniendo en cuenta que son horizontes, los más profundos son salinos y sobre todo sódicos. Por ejemplo, si vos quisieras hacer riego aquí, tenés que tener presente que este BT ya puede presentar problemas para el drenaje, ¿sí? En una de esas se te va a encharcar el suelo con el riego. A los 90 centímetros ya no penetra más el agua, por ejemplo. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, tenés que tratar de interpretar, ¿sí? Sobre todo los datos del análisis de laboratorio, pero relacionarlo también está bien lo que haces vos con la descripción del perfil del suelo, por supuesto, para saber cómo son las propiedades físicas que vos tenés ahí. Entonces, la idea es de que traten ustedes de interpretar más o menos los valorcitos, comparándolo con la tabla de calificación del INTA y las otras tablitas que les dimos en el trabajo práctico, ¿sí? Tienen este suelo, tienen el otro, este Bermejo, que es de allá al norte también, y tienen otro suelo, creo que es el Mollard, este es del Valle del Herba. Tratar de hacer una interpretación en función de la tablita esta que tienen de calificación agronómica y las otras, ¿sí? Y bueno, y aquí tienen también descritos algunos cultivos que son tolerables a la salinidad, a la sodicidad, al boro, ¿sí? Recuerden que dijimos que los suelos de nuestra provincia a veces tienen cantidades importantes de boro, ¿sí? Porque está en los materiales originales. Bueno, más o menos esa es más o menos el ejemplo a seguir, ¿sí? Para hacer el trabajo práctico. Profe, con respecto al parcial, no se dijo nada todavía de que van a cambiarlo o algo de eso. No le pregunté todavía a la ingeniera. Yo creo que a ver, no me acuerdo si ella me dijo que lo íbamos a pasar para la semana siguiente, pero no me acuerdo exactamente la fecha tampoco. Me dijo que iba a pasar por el 9. ¿Para qué día? ¿Para qué día dijo? ¿Perdón? Al viernes 9 va a pasar. Al viernes 9, sí, puede ser en una de esas. Ya le voy a comentar yo y vamos a poner entonces en la plataforma Classroom y en la plataforma Moodle. Perfecto. ¿Y hasta qué tema veríamos la semana que viene? Era materia orgánica y no me acuerdo que por lo menos otro más, habían 2 temas más. No me acuerdo cuál era. Creo que era cartografía o algo así. Está subido a la plataforma. En el parcial entran todos estos temas, digamos, física, agua. Y sí, va a ser lo que veamos hasta, claro, sí, hasta antes del parcial. Ajá. Pero, a ver, es importante que vayan haciendo estos prácticos, ¿sí? Porque no tan solo para adquirir los conocimientos ahora para la materia, sino que le va a servir a lo largo de toda su vida, ¿sí? Es importante que un ingeniero agrónomo tenga ideas, ¿sí? de cómo interpretar un análisis de suelo. Fíjense que ustedes van a trabajar todo el tiempo, ¿sí? Sobre el suelo, por lo tanto, tienen que aprender primero a conocerlo bien para después manejarlo, ¿sí? Para cursar la materia manejo también, ¿sí? Es importante entonces que se ejerciten un poco en este práctico. Profe, ahora subió la profe que había a las 7 un autoevaluativo de la parte física del suelo. ¿Eso es autoevaluativo de corrección de práctico o es coloquio? No tiene idea. Tengo entendido que es sí, corrección de un práctico, creo que. Sí. No, profe, ese va a ser el lunes, creo, la corrección. ¿El lunes? Entonces un coloquio. Ay, Dios. A ver, ¿qué dudas tienen con respecto a lo que vimos ayer, lo que vimos hoy día? ¿Qué quieren que veamos? Profe, mi duda es en este laboratorio que estábamos viendo,
¿Qué debería mirar para interpretar por el pH que me da? Porque me está dando un pH bajo. ¿Tengo que considerar la materia orgánica o qué dato debería pensar que me está haciendo que ese pH sea tan bajo? Puede ser que este es un suelo que esté cercano, por ejemplo, a una terraza baja, ¿sí? Y que, bueno, que sea un suelo cuyo horizonte superficial ha sido un poquito lavado, ¿sí? En función del clima de esa zona, de las precipitaciones. No creo que esté íntimamente relacionado con el porcentaje de materia orgánica, ese valor de acidez. Fíjense que el único horizonte que no tiene sales, ¿sí? Donde la conductividad eléctrica le da menos de 1, ¿sí? En los otros ya empieza 1, en el BT empieza 9 y en el BC 16. Quiere decir que ha sido algo lavado este horizonte superficial. Yo creo que ha sido por eso que, incluso por eso también el porcentaje de saturación en base le da bajo, le da un 30%, mientras que los otros horizontes tienen 60 y 100%. Como que las sales han sido lavadas de este horizonte superficial, ¿sí? Y los cationes junto con las sales. Por eso lo que le da el pH un poquito ácido. Pero fíjense que está de acuerdo, ¿sí? Con la saturación en base. Sí. Yo creo que es más que nada por el lugar donde se ubica, por la región agroecológica donde está ubicado el suelo, ¿sí? Bien. O sea, como 41. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda. Sí, sí. Perdón. Dale, vos saco, dale. Había un ejercicio que no me acuerdo si era de un coloquio, creo que era, donde me daban un volumen de suelo que tenía 73 centímetros cúbicos. Me daban una masa de suelo seco que tenía 120 gramos. Una masa de suelo húmedo que tenía 150 gramos. Y me decían que, bueno, era el suelo era un molisol y tenía tenía un epipediol mólico y tenía una textura que era franco. Y me decía que en base a esos datos tenía que seleccionar si el horizonte tenía una buena estructura, si el epipediol estaba compactado o si las propiedades físicas de este horizonte están equilibradas. Eso cómo tendría que analizarlo, digamos. ¿Qué era lo que te preguntaba, perdón? Me daban un suelo de textura franco, era un epipediol mólico, y me daban un volumen, una masa de suelo seco y una masa de suelo húmedo. Y de acuerdo a eso me decían si el horizonte tenía una muy buena estructura, si estaba compactado o si las propiedades físicas de
estaban en equilibrio. Bueno, vos lo que podés sacar es el valor de densidad aparente, ¿sí? Con el peso del suelo seco y ¿cómo se llama? O sea, sería peso del suelo seco menos el peso del suelo húmedo sobre el volumen, digamos. Eso es para sacar el agua, ¿sí? Pero si vos lo que querés conocer son las propiedades físicas, si querés sacar la densidad aparente, haces peso sobre volumen, peso del suelo seco, por supuesto. Claro. Bueno, y en función del valor de densidad aparente que te dé, podés sacar también la porosidad que tenés en ese suelo, ¿sí? Con la formulita que te dice 1 menos densidad aparente sobre densidad real por 100. Y en función de esa porosidad que vos saques, vas a saber si tenés una buena cantidad o no. Si tenés un 50% de porosidad, a partir de ahí es muy buena, más de eso es excelente, y menos de eso es pobre, ¿sí? Suponete que te hubiese dado un 50% de porosidad. Vos podés decir entonces, si es un suelo que tiene una porosidad, un buen valor de porosidad, puedo decir que es un suelo que no va a tener limitaciones, por ejemplo, ¿sí? Que ya tiene buena macroporosidad, que va a tener buen drenaje. No me acuerdo específicamente cuál era la pregunta, pero más o menos con ese valor de porosidad vos ya podés saber, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura puede tener? Suponete que te dé una textura franco, vos podés decir que tiene una estructura, si es para el horizonte superficial, granular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un 50% de porosidad. Estás hablando de un suelo bien equilibrado. Ahora, suponete que te hubiese dado una porosidad de un 40% o un 30%, entonces vos ya estás hablando de baja porosidad, por lo tanto, a lo sumo podrás decir que tiene una estructura en bloque, ¿sí? Con mucha suerte, una estructura en bloque. Y si no, podés indicar que si vos sabés que ese suelo tiene algún manejo, que ya ha empezado a degradarse, por ejemplo, a romperse la estructura. Claro. ¿Por qué? Porque tenés muy baja porosidad. Claro. O sea que si tendría baja porosidad, podría decir también que se está compactando, digamos. Claro, estás compactando, estás rompiendo la estructura, estás perdiéndola. Si fuese un suelo prístino, por ejemplo, yo no le pondría nada más que una estructura en bloque, suponete. Y si es un suelo cultivado, puede haber tenido estructura granular que se está degradando, suponete. Con un 30 o un 40% de porosidad. De porosidad. Tienen que aprender a relacionar justamente todas las propiedades físicas, ¿sí? En el caso de los análisis de laboratorio también relacionan las propiedades físico-químicas con las propiedades biológicas, con la materia orgánica, con los coloides, que es lo que acabamos de hacer nosotros, más o menos cuando les iba interpretando cada uno de los valores que tenían el horizonte superficial y comparando con los horizontes más profundos. Muchas veces también, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la formulita de Israelsen y Hansen, ¿sí? Perdón, no la fórmula, sino la tabla de Israelsen y Hansen. Si ustedes más o menos tienen una idea de los valores, no hace falta ni siquiera calcularlo, ¿sí? Con la fórmula de densidad aparente, sino simplemente relacionándolo con los valorcitos que ustedes han estudiado, ya pueden decir si la porosidad es buena o no de ese suelo, en función del valor de densidad aparente que le daba. ¿Están viendo la tabla en la pantalla? No se ve. Ahora sí. Sí, se la ve. Recuerden que ustedes aquí tenían, para las distintas texturas, tenían los valores de porosidad, por ejemplo, para un suelo franco
tenían un 47% de porosidad. Suponete que a vos te hubiese dado 47, entonces vos decís que si el suelo es franco, es un suelo bien equilibrado, ¿sí? Que tiene una buena cantidad de porosidad. Ahora, si para un suelo franco te da, por ejemplo, un 38%, ya es muy baja, ¿sí? Quiere decir, como vos decís, que ese suelo 1 a 2 está compactado, o es un suelo masivo originalmente, ¿sí? Un suelo prístino, ¿sí? Que no tiene estructura o que está muy poco estructurado. A lo sumo tiene una estructura en bloques, digamos. Entonces, relacionando así, ¿sí? Como decíamos, las distintas texturas con las porosidades, con los valores de densidad aparente que te puede haber dado, si te dan el peso y el volumen, puedes calcular la densidad aparente, la porosidad, y en función de eso y la textura, poder sacar qué tipo de estructura tiene, más o menos. Sí. ¿Cómo es la fórmula de la porosidad, profe? Está en el PowerPoint de física del suelo. Dice que 1 menos la densidad aparente sobre densidad real, todo eso por 100, es igual al porcentaje de la porosidad. Está en todos los libros, está en el librito de Monti, en todos los libros está también. Profe, o sea que si yo no tengo datos de la textura del suelo, pero sí me dan, por ejemplo, en el caso del compañero que dice que creo que le dieron el epipedión que decía que era mólico, yo con eso ya tengo que tener una idea más o menos de qué porcentaje de porosidad me tendría que estar dando en ese tipo de suelo. No, a ver, con que te digan un horizonte mólico no vas a saber el porcentaje de porosidad, pero si te dan un valor de densidad aparente, ¿sí? Para un suelo no alterado, vos más o menos tenés que relacionarlo. Por ejemplo, una densidad aparente de 1,6 tenés que relacionarlo sí o sí con una textura arenosa. Una densidad aparente de 1,2 con una textura arcillosa. Una densidad de 1,4 con una textura franco. Sí o sí tenés que manejar ya esos valorcitos, ¿sí? Los valores y con qué tipo de textura se relacionan. Y la estructura, bueno, si te dicen que es mólico, seguramente va a ser un horizonte bien estructurado, va a tener estructura granular, por ejemplo. Bien. El peso del suelo 5 sería más que suelo 120. Y el volumen de 73 era 1,64. 1,64. Ahora, la porosidad. No sé lo que es. Ahora. Eso. La densidad aparente 1,64 y el 2,65 38. Claro. Profe, Sí. por la duda, ¿puede explicar la gráfica de agua donde teníamos la capacidad de campo, el agua que iba a ser parcialmente utilizable y todo eso? Bueno, a ver, veamos el gráfico del PowerPoint.
donde teníamos agua capilar, agua útil. Dos segunditos, ahora no sé qué le pasa, que está medio lerda la computadora. Bueno, ¿están viendo a ver en la pantalla el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. En realidad estas curvas nos indican entonces, en función de la textura del suelo, el contenido de humedad que van a tener esos suelos y con qué fuerza o con qué potencial mátrico va a estar retenida esa agua. Fíjense que aquí al potencial cero, todos los suelos van a estar saturados con agua. A medida que vamos aumentando el potencial con el que está retenido, o sea, el suelo va perdiendo agua, supongamos, lo saturamos con un riego, va disminuyendo la cantidad de agua con el paso de los días, 1, 2 o 3 días, hasta que llegamos al valor de capacidad de campo. Aquí ha aumentado la presión, quiere decir entonces que el agua va a estar retenida con un poquito más de fuerza que cuando estaba saturado el suelo. Ya va a haber una cierta atracción por parte de las partículas. Pero a su vez esa atracción no va a ser la misma para un suelo arcilloso, para un suelo franco o para un suelo arenoso. En realidad los distintos porcentajes de agua que vamos a tener van a ser diferentes para cada una de esas texturas. Entonces ese coeficiente de capacidad de campo que se da a 2,5 de pf o 30 kilopascal o un tercio de atmósfera o bares, quiere decir que nos va a dar la cantidad de agua que tengan cada uno de esos suelos en función de las texturas. ¿Qué pasa si sigue pasando el tiempo? Después de 3 pasan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, suponete. Llegamos a lo que se llama el coeficiente de marchitez. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya ninguna de las plantas mesófitas van a poder tomar agua, porque ya va a estar retenida con tanta fuerza por las partículas del suelo que prácticamente es imposible ya para las plantas tomar esa pequeña cantidad de agua que queda retenida. Y también va a ser diferente para cada una de las 3 texturas que tengamos. Y el coeficiente higroscópico ya es agua que está absorbida con tanta fuerza que ya es imposible sacarla, incluso secándolo al suelo.
en un horno. ¿Y por qué les interesa a ustedes? Porque el agua esta gravitacional, la que está en la parte de abajo de la curva, va a ser agua que se va a ir sola, que está en los macroporos y se va a drenar en cualquier suelo más o menos entre 2 y 3 días. El suelo se satura cuando estamos en la abscisa y a partir de que empezamos a subir en la ordenada empieza a disminuir la cantidad de agua. Cuando llegamos a la capacidad de campo, en realidad esta va a ser el agua útil. ¿Por qué? O el agua disponible. ¿Por qué? Porque va a ser agua que ya va a estar retenida con algo de fuerza por las partículas del suelo. Mucho más fuerza va a estar retenida por las partículas de arcilla comparada con las de arena. Pero va a ser el agua disponible porque va a ser el agua que nos va a durar 4, 5 o 6 días en el suelo y que las plantas todavía pueden tomarlo, ¿sí? Pueden ejercer una cierta presión para tomarla. Pero como decía hace rato, si llegamos al punto de marchitez, ahí ya no va a haber agua disponible. Incluso de esta agua disponible hay una que se llama fácil y otra que se llama difícilmente disponible, ¿sí? Que consideramos el 60% del agua disponible como el agua útil en realidad. ¿Por qué? Porque más del 60, cuando llegamos del 60 al 100, ya no está disponible porque las plantas incluso no pueden hacer esa fuerza para tomar el agua que está cerca del coeficiente de marchitez. Por eso es lo que calculamos el umbral de riego cuando calculamos el agua, que es justamente ese 60%, ¿sí? Donde a partir de ese punto hay que volver a regar porque si no la planta se muere, ¿sí? No se queda sin agua y se marchita. O sea que no todo el agua disponible está en realidad disponible, ¿sí? Tenemos fácilmente. O sea que sí, el 60% sería agua que sí está disponible y del 60 al 100 ya tenemos que agregar agua porque no tendrían fuerza las plantas para sacar esa agua. Claro, exactamente. Profe, y otra cosa, el agua disponible entonces va a estar entre capacidad del campo y el coeficiente de marchitez permanente. Y exactamente. Fíjense, aquí tienen otro gráfico, este está al revés en realidad. Aquí está el porcentaje de agua y aquí está la presión con la que está retenida. En la abscisa está la presión y en la ordenada está la cantidad de agua. Fíjense que entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente está el agua disponible. Tenemos una rápidamente disponible que justamente va a ser el agua útil y otra lentamente disponible que en realidad para muchos vegetales no va a estar disponible. Esa es la verdad. ¿Sí? Y el umbral de riego se da aquí, ¿sí? Entre el 0 y el 60% del agua disponible. El resto, este otro 40%, va a ser agua que en realidad no va a estar disponible, ¿sí? Profe, ¿y el agua capilar qué sería? El agua capilar va a ser esta, la que va a estar justamente entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. ¿Por qué? Porque el agua gravitacional, cuando ustedes saturan un suelo, todos los poros se llenan con agua, ¿sí? En esta diapositiva, aquí tienen un suelo que tiene, por ejemplo, granos del tamaño de la arena, ¿sí? Cuando ustedes saturan el suelo, van a tener toda esta agua que está ubicada en los macroporos entre los granos de arena, va a ser agua gravitacional, ¿sí? Ustedes dejan a este suelo 3 días después de que se drena, ¿y qué ocurre? En medio de los poros, esos macroporos, va a comenzar a haber aire. ¿Por qué? Porque comienzan a drenar el agua esa después de 3 días, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya empiezan a tener aire aquí dentro de los macroporos, las partículas ya ejercen una cierta retención y ya es agua que solamente se va a mover por capilaridad, ¿sí? Ya no se va a mover por la fuerza de la gravedad como el agua cuando el suelo estaba saturado, porque todo el agua se movía por la gravedad simplemente porque estaban los poros llenos, sino que aquí ya empieza a actuar la fuerza capilar, ¿sí? Ya empieza a ser el movimiento verdadero del agua del suelo. Esto es un acuífero prácticamente, o un suelo saturado en agua, y esto sí ya es un suelo que tiene parte aire y parte agua, de modo tal que actúa la fuerza capilar. ¿Qué pasa si pasan 10 días? Ya llegan al punto de marchitez permanente donde solamente va a haber agua alrededor de
las partículas del suelo. ¿Están viendo la diapositiva, no? ¿O no? Sí, se ve. ¿Y qué pasa si pasan 15 días y no lo regamos? Ya llegamos al agua pelicular o higroscópica, que es una capa muy finita de agua que está sobre las partículas del suelo. Y ya esa agua ya ni siquiera, no se la puede remover ni siquiera secándolo al suelo. Está absorbida con mucha fuerza, ¿sí? No sé si más o menos se entiende. Sí. ¿Cuándo actúa la fuerza capilar? ¿Sí? Actúa aquí entre capacidad de campo y punto de marchitez. Fíjense aquí al costado le dice agua capilar. Profe, el agua disponible es el 60% del agua total del suelo o solamente de la capilar. De la capilar, ¿sí? O sea, el agua que está entre capacidad de campo y punto de marchitez, ¿sí? Otra vez, Sí. el agua que está entre el potencial 0 y 2,5 o un tercio de bar, va a ser agua gravitacional que va a ocupar los macroporos y se va a ir en 3 días, ¿sí? Esa agua no la van a tener para las plantas. Pueden tomar durante esos 3 días agua las plantas, seguramente, pero después de 3 días ya se pierde. ¿Y qué les queda? El agua entre capacidad de campo y el punto de marchitez, ¿sí? Y a su vez, como dijimos, solamente un 60% de eso está en realidad disponible, ¿sí? El resto, el otro 40%, ya es no disponible. Por eso lo que se determina justamente el umbral de riego, para que cuando la humedad llega a ese 60%, saber a qué porcentaje sí, a qué porcentaje de agua volver a darle riego otra vez a la planta para que tengan agua. Profe, ahí cuando analizo, digamos, por ejemplo, dentro de un porcentaje de humedad, como nos preguntaba en el práctico, dice entre 5 y 30% de humedad, ¿cómo es la disponibilidad del agua para las plantas? Ahí tengo que ver el agua que se encuentra entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente para los distintos suelos. Claro, exactamente. Vos me estás hablando de estos suelos de distintas texturas. Claro. Bueno, fíjense, por ejemplo, no va a ser lo mismo el agua disponible entre 5% y 0, ¿sí? Para un suelo arenoso comparado con un suelo vertisol, ¿sí? Fíjate que en el vertisol tenés, bueno, el 5% va a tener 5% de humedad, pero también va a estar retenida por encima del punto de marchitez, ¿sí? Tampoco va a estar disponible. Sí vas a tener agua para el vertisol cuando tengas entre un 70% y un 30%, ¿sí? Claro. Ahí vas a tener un 30% entre capacidad de campo y punto de marchitez. Mientras que para el suelo arenoso, entre capacidad de campo y punto de marchitez no va a tener nada. El 5% se te pierde cuando se seca el suelo, fíjate, ¿sí? Sí. Después de que pasan 3 días ya no te queda nada en ese suelo arenoso. Absolutamente nada. Bien. Así que en ese caso solamente estaría quedando agua disponible para las plantas en el oxisol nada más acá. En ese rango de 5 al 30, Sí, digamos. entre un 5% y qué otro porcentaje, perdón. Y 30%. Claro, el 30%, claro, tenés razón, ¿sí? Si vos tenés el 30 aquí, vas a tener entre capacidad de campo y punto de marchitez, claro, vas a tener el oxisol agua. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque estos necesitarías tener más agua, ¿sí? Para que te la liberen. ¿Por qué? Porque esto al tener arcilla está retenida con mucha fuerza. Entonces tenés que llegar a casi un 70% para estar entre capacidad de campo y un 30% para el punto de marchitez. Bien. No, aprovechamos.
Bueno, si no tienen otra duda, entonces seguimos con las consultas el lunes que viene, ¿sí? A las 3 de la tarde voy a tratar de subir entonces el link para unirse al Zoom para la consulta del lunes. Bueno, Bueno, si no tienen consulta, entonces nos vemos, chicos, que anden bien, que pasen un buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Hasta luego, nos vemos el lunes. Buen fin de semana.